Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios y le doy gracias a Dios en lo particular, porque Él ha traído a nuestras vidas, a pesar de este distanciamiento físico, ha traído a nuestras vidas un acercamiento espiritual. En esta mañana quiero compartir con ustedes una pregunta que ronda en el corazón, quizá de muchos, y más con los acontecimientos con los que nos hemos topado últimamente, con situaciones violentas, con situaciones de desamor, con situaciones en las cuales no logramos ya entender qué es el significado de ser una madre. ¿Qué significa ser una madre? Cuando pienso en María y en la situación que María vivió con Jesús, me doy cuenta que ser una madre significa dolor. El dolor es una palabra implícita en la palabra madre. El dolor es una palabra implícita que viene cuando nosotros mencionamos madre, porque el dolor de una madre viene desde el momento del parto, incluso muchas veces desde el embarazo. Pies hinchados, estar cansada, querer dormir mucho tiempo, tener malestares, pero el momento del parto es un momento definitivamente de dolor. El momento en el que un hijo crece definitivamente es un momento de dolor. Definitivamente, aunque no soy madre todavía, creo que el ver crecer a tu bebé y dejar de ver ese pequeño que quizá cargabas en brazos y va creciendo poco a poco, te da esa sensación de dolor y decir, no es más lo mismo. Ser madre implica preocupación. Ser madre implica esas constantes pensamientos, esos constantes pensamientos dirigidos, que si son bien dirigidos hacia el Señor, nos pueden convertir en guerreras. Ser madre significa también, a pesar del dolor y de la preocupación, significa alegría y alegría constante. Porque yo creo que por mucho que un hombre sienta una gran alegría al ver su hijo recién nacido, nadie siente la carne de su carne como una madre. Nadie siente ese dolor que sintió durante 9 meses o ese ser que sintió durante 9 meses en el vientre. Al cargarlo, nadie lo siente tan propio como una madre. Hace tiempo, un pastor en Zacatecas nos hablaba de violencia y nos decía que nos iba a presentar. Me acuerdo bastante de su predicación, porque él toma una televisión y saca un bat de béisbol, y con ese bat de béisbol él empieza a pegarle a la televisión, era una televisión vieja, hasta destruirla. Y nos pregunta, ay, disculpen, fui violento. Y pues todos estábamos un poquito sacados de onda y le dijimos, pues sí, sí lo fuiste. Dice, perdón, es que lo aprendí de esta persona. Y presentan unas diapositivas detrás de él, una fotografía de su madre y a un lado una fotografía de su abuela. Y se empieza a reír. La violencia de la que él nos hablaba no era una violencia física. La violencia de la que él nos hablaba era una violencia espiritual. Ha habido muchas mujeres en la palabra de Dios que son intercesoras a tal grado por sus hijos y por su familia, que son tan violentas espiritualmente que se convierten en guerreras. En esta hora, en esta mañana, este mensaje no es únicamente para las que son madres, yo misma no lo soy, sino para todos aquellos hijos, esposos y familiares de quienes son madres, para que sepan que están cerca de una guerrera y que están tan cerca de esta guerrera que es probable que sufran las consecuencias de la guerra. Yo les voy a hablar en esta mañana de una mujer que fue una guerrera,
Nos habla la palabra de Dios en Jueces 4 de una mujer llamada Débora. Esta mujer, Débora, ¿sí? Dice que ella era una profetisa. Profetisa no siempre está relacionado con el profetizar, sino con el ser la voz de Dios, el contacto de Dios. Para ese entonces todavía no existía la gracia, todavía Jesucristo no había venido a morir por nuestros pecados, así que mientras nosotros podemos recibir la voz de Dios a través del Espíritu Santo, en ese entonces Dios se valía de determinadas personas para poder hablarle a su pueblo. Débora entonces era juez o jueza, como lo podemos decir ahora, y dice que se presenta a ella un hombre llamado Barak. Para esos tiempos, un hombre llamado Sísara, este hombre contaba con un ejército tan grande que había estado dominando toda esa zona debido a la violencia y debido a la forma en que amedrentaba con este ejército tan grande que él tenía. Pero dice el versículo 14 del capítulo 4 de Jueces, que Débora dijo a Barak. Barak es este hombre, este guerrero que se le acerca a Débora, y dice Débora a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Débora le dice entonces a Barak que este es el día en el que Dios le ha entregado a Sísara en sus manos. Entonces, en este momento, Barak baja hacia allá, pero tiempo antes de que ella le diera esta indicación, en el versículo número 8, le dice Barak a Débora: si tú fueses conmigo, yo iré. Si no fueses conmigo, no iré. Barak creía en la palabra que Débora le había dicho y le dice: si tú, Débora, vienes conmigo a derrotar a Sísara, yo voy. Si no vienes, yo mejor no me acerco. A mí me recuerda tanto esta historia de Barak a cómo muchas veces nosotros, como hijos, yo creo que yo duré siendo así toda mi vida, hasta el último día de vida de mi madre. Como hijos a veces decimos: no, es que si tú no vas, yo no voy. No, mamá, es que necesito que tú me apoyes en esto. No, es que yo quisiera que tú me dieras tu opinión sobre aquello, porque si no, pues mejor no lo hago. Y Barak muestra una profunda confianza en Débora, de modo que cree que si ella está con él en el momento de bajar a enfrentarse a Sísara, entonces él va a derrotar a Sísara, pero cree que si Débora no está, no lo va a lograr. Dice entonces que Débora le contesta en el versículo 9: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿En mano de qué mujer venderá Jehová a Sísara? En mano de Débora. Débora había sido esa mujer intercesora. Débora había sido esa mujer que se preguntaba una y otra vez cómo iban a derrotar a Sísara. Y Dios le dice que será por mano de mujer. Lo más impresionante es lo que sucede en el capítulo 5, cuando una vez derrotado Sísara, Débora y Barak entonan un canto. Y dice en este canto, voy a leer de este canto el versículo 5. Y los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban
por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decidido hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. La Biblia no menciona ni antes ni después si Débora fue madre físicamente, pero dice que Débora se levantó como madre de Israel. Yo al principio mencionaba algunas características de una madre y decía dolor, decía preocupación, decía alegría. En Débora veo definitivamente estas tres características. Dolor. Se dolía de ver al pueblo de Israel sufriendo bajo la mano de Sísara. Intercedía ante el Señor preocupándose por esta situación de Sísara. Pero también se volvió una madre porque al final decidió bajar junto con Barak y enfrentar las cosas diciendo, esta victoria no viene en tu mano, sino en mano de mujer. Y dice, yo me he convertido en madre de Israel. Yo quisiera hacer una reflexión al respecto. Hay madres que todas las mañanas doblan sus rodillas por sus hijos, porque saben quizá que son alcohólicos, porque saben quizá que aún no se acercan a Dios, porque saben quizá que hay cosas que quisieran cambiar de ellos. Y estas mujeres doblan sus rodillas y dan voces al Señor como Ana lo hizo, entregándose en integridad y rogándole, Señor, te entrego a mi hijo para que te sirva. Recuerdo mucho cuando era pequeña y mi madre me puso a recitar el Salmo 23 en la iglesia y yo tenía 3 años. Me gané un Nuevo Testamento pequeñito. Y cuando me lo gané, mi mamá me abrazó y me dijo, yo hice lo que hizo Ana. Cuando tú naciste, le dije, esta niña es tuya y es para tu servicio. Yo no digo que nunca me haya alejado de la palabra de Dios, pero sé que la promesa de mi madre y su intercesión diaria hicieron que de alguna u otra forma siempre estuviera dispuesta al servicio de Cristo. Y sé y espero que esto sea así en mi vida hasta el final de la misma. Una mujer como Débora se convirtió en intercesora, se convirtió en una mujer que traía de ella algo que era muy importante, algo que era la guerra. Era una mujer guerrera. Era una mujer guerrera espiritual. La guerra espiritual se da todos los días en nuestra vida. La guerra espiritual se da todos los días en nuestra existencia. Pero la vida espiritual de una mujer que es madre no cesa. Una mujer como Débora llora, intercede y va a la guerra con su hijo. Doy gracias a Dios por la vida de todas aquellas madres que hoy en día despiertan invocando a la palabra del Señor. Despiertan pidiéndole al Señor por su hijo, por su marido, por quien sea, y le dicen, oh Dios, la victoria viene en manos de una mujer. Yo quiero en esta hora que
tú, madre, reconozcas que esa victoria que viene en manos de mujer es tuya. Y es importante reconocerla, ya que esa victoria proviene únicamente de tu oración, de tu intercesión, de tu dolor, pero también es una victoria que merece ser tu alegría. Nunca voy a olvidar dos detalles muy particulares en la vida de mi madre respecto a mí. En uno de ellos, cuando ella apenas estaba cayendo enferma o detectando algunas anomalías en ella, ella decía: hija, yo te apoyo, yo te ayudo como necesites. Y yo estaba trabajando en un colegio en el centro de Torreón y tenía a mi cargo unos regalos para unos niños. Los había olvidado aquí en casa con las prisas por la mañana, y de igual manera había olvidado dinero y mi desayuno. Para quienes no conocen mi casa es en un andador, y meterse en el estacionamiento justo frente al andador, pues se representa un poquito más de pérdida de tiempo. Entonces yo le llamé a mi madre esa tarde y le dije que por favor me ayudara me tuviera a la mano las cosas, que yo me bajaba por ellas. Cuando llegué, mi madre me dijo que no, que me iba a esperar en la calle de atrás con los dulces, y fue a esperarme en la calle de atrás con los dulces. Pero no solamente llevaba los dulces, cuando yo la vi que venía hacia mí, entonces yo le hablé, le dije: ahí voy, mamá, para ayudarte, porque cargaba los dulces de una mano y cargaba con la otra mano un plato, y no sé cómo, pero también un licuado para mí. Mi mamá se cayó, se quebró el plato, se quebró el vaso, las bolsas de dulces quedaron regadas en el piso, y entonces corrí hacia ella y la vi llorando amargamente, y le pregunté. Yo creí que se había roto algún hueso, que había sido un dolor muy grande, que se había lastimado muy fuerte, y le pregunté: mamá, ¿qué pasa? Le dije: no te preocupes, no te preocupes. Y mi madre lloraba por lo siguiente: se me cayó tu desayuno. Entendí muchas cosas sobre una madre esa mañana, porque ella no lloraba por haberse caído o golpeado, y ella lloraba porque se le cayó mi desayuno. Me dice: te vas a quedar sin desayunar esta mañana. Le dije: sabes que no me voy a quedar sin desayunar. Le dije: porque me voy a ir contigo a la casa y voy a desayunar contigo en la mesa. Decidí regresar con ella hasta la casa, desayunar con ella, revisarle bien su rodilla, su tobillo, estaba bien. Y le llamé al colegio para decirles que había tenido un incidente con mi mamá y que no podría regresar por el resto del día. Porque esa guerrera decidió esa mañana pelear de una forma sutil. Decidió simplemente hacerme un desayuno. Desde ese día hasta el último día de su vida, casi, todas las mañanas se despertó a hacerme un licuado de fresa, de mango, de plátano. Y yo le dije al doctor en una visita: doctor,
no sé cómo hacerle entender que ella necesita descansar. Y me dijo, su madre está muy enferma de algo que es incurable y se llama amor. Y si el amor es incurable, yo no tengo medicina para eso. Dios es amor y Dios manifiesta su amor ante toda mujer que ama, ante toda mujer que intercede, ante toda mujer que necesita y habla de Dios. Como muchas de ustedes me imagino que lo hacen, una mañana llegando a mi casa, había ido ya a trabajar, pero regresé porque nuevamente había olvidado algo. Vi a mi madre hincada en el sillón que está detrás de mí, escuchando esa canción que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y mi mamá tenía sus manos al cielo, totalmente extendidas, y sus manos temblaban, porque como muchos los que la conocieron saben que ella ya no podía ni siquiera caminar bien, y mantener las manos alzadas significaba para ella un gran esfuerzo, pero era una guerrera que hasta el último de los momentos, como sacrificio de una madre, ella entregó su intercesión, su dolor, su amor por mí. Ella había hecho muchas cosas por mí y yo no había entendido. Y hoy quiero invitar a todos los hijos y a los esposos a que entiendan por qué a veces una madre, una esposa actúa como lo hace. Quiero invitar a todos los hijos a que entiendan por qué a veces una madre actúa como lo hace. Porque Débora actuó de esa forma en que lo hizo diciendo, te recuerdo, Barak, que esta victoria no es tuya, sino de una mujer. Viene en manos de una mujer. Y Débora, sin ser madre, se convierte, dice la palabra de Dios, en la madre de Israel. Por su intercesión, por su amor, por su amor, por su pasión. Débora se convierte en esa mujer. Esta mañana quiero recordar a muchas mujeres que fueron de intercesión en nuestra iglesia Emmanuel. Quiero recordar, Mario, ¿me podrías pasar mi celular, por favor? Quiero recordar a todas esas mujeres que fueron de intercesión en nuestra iglesia Emmanuel, que trabajaron en la iglesia Emmanuel en todo momento y que incluso por aquí a veces tengo fotografías de ellas siendo más jóvenes, tengo fotografías de ellas siendo personas completamente sanas. Quiero recordar a mi hermana Toñita Marrufo, todo lo que hizo por la iglesia, siempre cocinando tan rico, siempre yendo con nosotros. Y recuerdo mucho el último culto de la femenil que tuvimos con ella y que estaba ahí mi abuela y que les tomamos fotografías juntas y que yo jamás pensé
que la siguiente en marcharse sería de las que estaban en ese círculo, mi madre. Quiero recordar a mi hermana Esperanza Marrufo, que también fue de gran bendición en todos esos campamentos, en todas esas situaciones, fue de alegría para nosotros. Y de cierta forma, tanto ella como mi hermana Toñita fueron madres para todos en cierta manera. Y lo digo con alegría porque el Señor ahora se goza con ellas se gozan con el Señor. Quiero recordar a mi hermana Margarita Cabrales. Por ahí en la página de la iglesia hay una fotografía preciosa de ella orando, siendo esa mujer guerrera, valiente, esa mujer que intercede por sus hijos. Quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hermana María Elena Arango, de mi abuela. Quienes la conocían bien sabían que ella oraba desde que el sol se ponía hasta la noche. Y tenía una memoria tan bárbara que se acordaba de los nombres de cada uno de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, y los mencionaba a todos. Gracias a Dios por esa gran intercesora que incluso a su edad, a veces me decía, pásame el teléfono que necesito hablarle a tu tío, al pastor, y decirle que lo tengo que regañar por esto. Porque era madre, porque se preocupaba, porque se dolía. Quiero recordar a mi hermana Adriana. Un dolor muy grande sufrimos como congregación cuando el Señor llamó a mi hermana Adriana por sus hijas. Porque mi hermana Adriana era esa ancla, ese eslabón para su familia. Y estoy segura que el Señor sigue trabajando con las intercesiones que ella hizo cuando estaba aquí. Quiero dar gracias a Dios por la hermana Eloísa Armendáriz, porque también siempre fue una mujer de ejemplo, una mujer fuerte, una mujer que siempre supo mucho de la palabra de Dios y nos enseñó. Y quiero recordar y darle gracias a Dios por la vida de mi madre. Porque hoy sé que si ella no hubiese levantado sus manos como Débora levantó su voz, ella no habría logrado lo que el Señor hoy ha hecho en mí. Quiero dar gracias a Dios por la vida de mi madre, porque fue madre de muchos adolescentes. Como Débora fue madre de Israel. Quiero darle gracias a Dios y homenajear a todas estas mujeres. Porque Dios ha traído violencia a nuestras vidas, violencia de la buena. Porque estas mujeres valientes que he mencionado doblaron rodillas por muchos de los que hoy seguimos en el camino del Señor. Y hermanas, tengamos o no tengamos hijos, seamos Débora. Intercedamos, hablemos y reconozcamos, como Débora lo hizo, que hay victorias que solamente a veces a través de nuestra intercesión se pueden ganar. Discúlpenme mis hermanos varones y a lo mejor estoy dirigiendo todo este mensaje para las mujeres, pero si analizamos realmente esto, el varón es capaz de soportar, de seguir y también de interceder al lado de su mujer. Doy gracias a Dios por la vida de todas estas hermanas. Doy gracias a Dios por la vida de todas las mujeres de la congregación.
por la vida de aquellas que están ahora en gestación, que el Señor les proteja cuando den a luz. Y doy gracias por la vida de todas esas mujeres que quizá aún no son madres, pero que aún así pueden ser guerreras e intercesoras para la palabra de Dios, como Débora lo fue y se convirtió en la madre de Israel. Hermanos, Dios les bendiga, que la palabra del Señor quede siempre guardada en nuestros corazones.